Palabra por informe. Sí, con la venia del tribunal y para interesar una sentencia absolutoria respecto de mi defendido Josep Belhaj. Nunca aprenderé a decir bien su apellido. Miren, al principio de todo, en una de esas maratonianas sesiones de prueba que tenían lugar ante el juzgado instructor, no me acuerdo si Josep, porque le han hecho pruebas de gol, le han hecho cuerpos de escritura, hicieron una extracción de ADN, en fin. No me acuerdo si exactamente de Josep o de los otros dos clientes que yo tuve en la instrucción de esta causa. El juez instructor, probablemente él no se acuerde, pero se lo comentó a este letrado, me dijo algo así como que con este procedimiento íbamos a aprender todos algo. Creo que fue su frase literal. No sé si él se acordará. Creo que ha sido así. En el concreto caso de este letrado, por aprender he tenido que aprender algo hasta de telefonía móvil belga. Lo que yo no me imaginaba, ilustrísimos señores, es que, aparte de eso, uno tuviera que dar también clases de lenguaje. Yo creo que de alguna manera tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones aquí han redefinido palabras que antes de comenzar el juicio eran palabras sencillas, con significados sencillos, y que luego aquí, después de la prueba practicada, incluso hubo una pericial dedicada a una de ellas. Yo creo que era la palabra grupo, la palabra gente, la palabra reunión también se ha redefinido. Yo creo que después de la instrucción, después del plenario, si algo para mí ha quedado plenamente redefinido es la palabra rigor. Yo, que miro el diccionario de vez en cuando, en este procedimiento lo he tenido que mirar, se dice que alguien habla con rigor cuando habla con propiedad y con precisión. Y yo creo que cuando estamos en un procedimiento penal, la propiedad y la precisión han de elevarse al cubo. No nos olvidemos que esto, vuelvo a repetirlo, es un proceso penal bajo una serie de principios: presunción de inocencia, sería repetido hasta la saciedad, indubio pro reo. Hay otro principio que se ha dicho poco, pero que yo creo que también es importante poner aquí manifiesto, que es que el derecho penal es el derecho, uno de sus principios fundamentales, ese de intervención mínima. Es decir, el Código Penal es el último código que ha de aplicar un Estado. Y yo creo que para hablar aquí, para plantear aquí determinadas cuestiones, lo primero que hay que hacer es hacerlo con rigor. Y yo creo que en el caso del Ministerio Público las acusaciones, ese rigor ha brillado más bien por su ausencia. Yo creo que aquí, de alguna manera, con el planteamiento que han hecho, el proceso penal ha dejado de ser un proceso penal para convertirse en otra cosa. No sé si un concurso, a ver si acertamos en determinadas imputaciones, no sé si una casa de apuestas, pero desde luego proceso penal poco, bajo la vigencia de esos principios. Y daré, a modo de introducción, dos notas. Una que ha sucedido en la instrucción de la causa. Yo creo que es un dato que aquí se ha dicho poco, y yo creo que es necesario traerlo a colación. Yo no me puedo olvidar de que en esta causa se detuvieron nada más y nada menos que casi a 120 personas. Un compañero mío, que hoy ha venido, muy gráficamente me dijo: es que aquí, a partir de la investigación del 11M, lo que parece que tengamos en Lavapiés sea un ejército de Al-Qaeda. Me dijo un día. 120 detenidos. No olvidemos que no se les detuvieron bajo la vigencia de la ley normal, sino que aquí se aplicó una ley que, en definitiva, tiene cierta finalidad, obviamente, pero en definitiva no es más que una ley que restringe todavía más los derechos de las personas, y a todos ellos se los detuvo bajo la vigencia de esa ley, o a la mayor parte de ellos. No olvidemos también que muchos de ellos, aquí tuvimos un par de ejemplos, los dos ciudadanos indios, quiero recordar, como fueron de los primeros que fueron detenidos, pues su foto salió prácticamente en toda la prensa. O sea, eso, en fin, yo no saco ninguna consecuencia. Bueno, ahora sacaré una consecuencia jurídica, pero a priori como que me chirría. Sobre todo cuando al final de esos 120 se procesó a 29. Cierto es, porque quiero ser riguroso, que a algunos de ellos le dedujeron testimonio. Uno de los dos clientes esos que mencionaba le han deducido testimonio y por ahí tiene un procedimiento todavía pendiente. Pero, aunque en principio se les detuvo por su presunta participación en los atentados del 11M y del 3 de abril, lo cierto es que luego de esos 120 personas, 90 o casi 90, al final, en el auto de procesamiento, lo que el juez instructor nos estuvo diciendo, implícitamente, tampoco lo hizo expresamente, es que no tenían nada que ver con esto.
Miren, para mí eso tiene una consecuencia jurídica tremenda. Y es, yo me imagino que cuando la policía investigó y le llevó al juez instructor los informes policiales que fundamentaban la petición de detención de esas otras 90 personas, yo me imagino que la policía lo haría con rigor, o con lo que ellos llamaban rigor. Yo creo que la policía ahí no separó en esos informes policiales lo que para ellos era rigor en esa parte de los informes, y luego respecto de los otros 28 me imagino que aplicarían el mismo rigor. Claro, al final, uno puede sacar la conclusión y decir, bueno, si no aplicaste el mismo rigor para con aquellos 90, que al final nadie los ha traído aquí, ¿por qué pensar a priori que sí aplicaste rigor con los informes de detención de las otras 28 personas? Es una idea que yo lanzo así al principio. Claro, ¿cuál es a mi entender uno de los problemas? Yo creo que aquí el juez instructor, los informes de la policía, de alguna manera para él, tenía una especie de... era como un dogma de fe. Si yo creo que el juez instructor no cuestionaba nada, tampoco lo cuestionaba el Ministerio Fiscal. Yo aquí hablaré de 3 personas de esas 90, no puedo hablar de más, pues si no esto sería eterno. Safia Velaz, que además es hermana de mi defendido, Alal Mousatem, que es marido de Safia y cuñado de mi defendido, y también voy a hablar de Brahim Mousatem, porque es una de esas 28 personas a las que con rigor se trajo aquí para al final ni siquiera acusarle. Y voy a dar otro ejemplo de rigor, que este sí se ha producido en el plenario. Es un ejemplo muy sencillo. Miren, yo todavía, cuando elevaron las acusaciones, sus escritos de conclusiones provisionales definitivas, todavía he leído en alguno cómo detrás del nombre de Mohamed Belhaj o Mohamed Belhaj, me estoy refiriendo al Mohamed Belhaj que presuntamente era amigo de Mohamed Afalá, que algo tenía que ver con el piso leganés, no me sé su biografía de memoria, pero todavía he tenido que leer en alguno de sus escritos que detrás del nombre de esa persona se pone entre paréntesis, hermano de Youssef Belhaj. Bueno, lo diré, aquí hay un letrado que se llama como yo, es el letrado de Almala de Albas, que se llama Jesús Andújar. Yo digo que la misma relación familiar que yo tengo con Jesús Andújar, es decir, que es cero, es la que tiene mi patrocinado con con Mohamed Belhaj. No es ni su hermano ni su primo, porque otra acusación, mezclándolo, porque sí que es verdad que en la instrucción de la causa declaró un tal Hassan Belhaj, este sí que es primo de ese Mohamed Belhaj, todavía aquí, cuando interrogaba a algún que otro testigo, decía, porque su primo, el primo, refiriéndose a Youssef. Mi patrocinado no tiene absolutamente ninguna relación familiar, ni de ningún tipo, con esa persona. Un compañero mío, que me ha precedido en el uso de la palabra, y al hilo de un ejercicio mental que nos propuso el Ministerio Fiscal en su informe, cuando dijo aquello de respecto a Rafa Zuyer, dijo, háganse ustedes este ejercicio mental. Si sacamos a Rafa Zuyer de esto, para intentar fundamentar el carácter que le da de intermediario, ¿ustedes creen que el atentado se hubiera producido? Y el Ministerio Fiscal decía, no se hubiera producido. Yo digo, y háganse este ejercicio mental, si aquí estuvieran los 7 de Leganés, más los 4 huidos, eso nos da 11 personas, más la identificación, es decir, hubieran sido identificados los 6 o 7 ADNs esos anónimos, nos daría como 16 o 17 personas más. Es decir, aquí tendríamos 47 personas, yo creo que no. Desde luego yo creo que 3 de ellos, que son Rabi Osman El Sayer, Youssef Belhaj y Hassan El Haski, hubieran abandonado el proceso, porque ya no hubiera sido necesario para la Fiscalía, ni para las acusaciones, traerlos a este proceso. Aquí se ha querido, y yo todavía no me explico muy bien la razón, hacer algo como que internacionalizar este proceso, pero ¿para qué? ¿Qué necesidad de irse a Italia, de irse a Bélgica, de irse a Marruecos o de irse a Francia, como se ha ido el Ministerio Público? Tal vez sea, yo me hago esta pregunta, porque como al final no hemos tenido a los 7 Leganés, como al final no hemos tenido a los 4 huidos, y como al final no se han logrado identificar esas 5 o 6 huellas genéticas de ADN, tal vez es porque si no aquí al final hubiéramos tenido a una serie de asturianos, y habremos dicho de este proceso que deviniendo de lo que dijo un día Osama Bin Laden en relación con Al Qaeda, al final aquí los procesados solo habrían sido gente de Asturias. No sé, yo me planteo esa pregunta. Mire, voy a empezar, pasar la introducción, voy a empezar por el tema de las nulidades. Este letrado
planteaba en su escrito 6 causas de nulidad. Evidentemente no las voy a desarrollar aquí todas ahora. De hecho, hay una que es respecto de las declaraciones del sobrino de Mohamed Mousaten, que afectan a mi defendido. Yo planteaba la nulidad de las declaraciones. Luego es verdad que al oír a otro compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, me cala la duda, no sé si es que son ineficaces o son nulas. Pero, en fin, a eso, cuando hable de la declaración de Mohamed Mousaten, le dedicaré esa causa, no la voy a incluir ahora. Yo voy a empezar por una que el Ministerio Fiscal calificó como la de los intérpretes. Luego hizo otra calificación, hablaba de causas de Barrio Sésamo. En fin. Para mí no es la causa de los intérpretes. Yo creo que para mí, lo que yo creo que voy a contar ahora es una causa de nulidad basada en la vulneración del derecho de defensa y el derecho a la efectiva asistencia letrada durante la instrucción de la causa. No me estoy refiriendo al plenario. También aquí, como ya he dicho antes, este letrado ha tenido que aguantar, porque es aguantar, que el Ministerio Público pusiera en duda que mi patrocinado hablara o no castellano. Lo voy a decir alto y claro. Josep Velaz no habla castellano. Claro, esto pasa como con los futbolistas, que cuando llevan 6 meses en España algo chapurrean. Pero yo creo que la interlocución entre un abogado y su cliente es algo más que chapurrear el castellano. A efectos del derecho de defensa y a efectos del derecho de asistencia letrada, mi cliente no habla castellano. Yo podría hablar con él de cualquier otra cosa, me costará 3 o 4 horas, pero desde luego de derecho y de este juicio, con lo complejo que es, no habla castellano. Bueno, también es así, que aquí se ha entendido perfectamente y hemos tenido un magnífico equipo de intérpretes que le han ido traduciendo las cosas. Por cierto, intérpretes que incluso aquí, de alguna manera indirecta, solo diré indirecta, imagino que habrá otro compañero que dedique a eso el tiempo oportuno, su trabajo también se ha puesto en entredicho. Bueno, pues lo diré alto y claro, mi cliente no habla castellano. Mi cliente se lo trajeron de Bélgica el 1 de abril del 2005 y no lo habla, solo habla en francés. Y es que, claro, tiene la desgracia de que ni habla árabe ni habla francés, solo habla castellano. Y yo, el segundo hecho objetivo que quiero traer aquí a colación para fundamentar esa causa genérica de los intérpretes, mire usted, desde que vino el 1 de abril del 2005 hasta mediados de noviembre del 2006, este letrado, eso es 1 año y 8 meses, este letrado no ha podido hablar con él. ¿Eso qué significa, efectos procesales y jurídicos? Pues que durante toda la fase de instrucción yo no he podido hablar con él. Yo sé que el Ministerio Público esto lo tocó y nos dijo algo así, probablemente porque es lo único que podía decir ante la contundencia del argumento, es, mire, yo es que la ley lo que dice, la ley de enjuiciamiento criminal, hay todos unos artículos dedicados a eso, el 398 en relación con el 440, 441 y 442, lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal es que a su cliente lo que hay que hacer es garantizarle que en las diligencias judiciales tiene un intérprete. Yo cuando decía eso pensaba en otro sitio del Estado. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Es que si no, ¿cómo le hubiera entendido el juez del Olmo cuando le interrogó? No, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo, máxime, cuando mi cliente tiene reconocido el beneficio de la justicia gratuita. Me estoy refiriendo al aspecto administrativo de ese derecho, pero que es un aspecto que, aunque administrativo, también vulnera un derecho fundamental, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Derecho a la asistencia letrada y derecho a que ésta sea efectiva, lo que es el derecho de defensa. Yo, para lo que necesitaba el intérprete, es bueno, como mi cliente ha estado en prisión, firmé al locutorio y no hacer, se lo digo sinceramente, porque yo, aun no teniendo intérprete, le fui a ver un par de veces. Y no pueden ustedes ni imaginarse, en este proceso y en aquel momento, la desazón que me provocaba salir de ese centro penitenciario. Después de haber estado intentando explicarle, imagínese él solo hablar árabe y francés, yo no hablo ni árabe ni francés, bueno, pues al final, por signos. Claro, yo decía, esto no puede ser. Algún letrado de alguna acusación, porque yo esto planteé el correspondiente, cuando me lo denegaron en su momento, planteé el correspondiente recurso, creo que incluso lo mencioné en el recurso de apelación contra el autoprocesamiento. Yo he tenido que aguantar que algún letrado me diga, hombre, letrado, eso ya sabe usted cómo se arregla en estos casos, por signos. Dije, no. ¿En un procedimiento tan complejo como el 11M? No.
Si aquí si jugamos, jugamos todos. Y yo lo que no puedo estar es hablando con este señor al que le acusan nada más y nada menos, o al que le piden, mejor dicho, nada más y nada menos que 40.000 años de cárcel. Lo que no voy a hacer es hablar por signos. Ese es al derecho al que yo me refería. Claro, el Ministerio Público, que se menciona aquí, su servicio de documentación, le dijo: mira, ten cuidado con esto porque, y es más, menciónala tú, no te la vaya a sacar el abogado. Y nos trajo aquí a colación una sentencia del Tribunal Constitucional, la 71/88, 19 de abril. Claro, esa sentencia, también aquí se ha hablado de si hay manuales de terroristas, tal. Yo aplico aquí un poco el manual del abogado. A mí me dijeron que a un juicio lo normal es venirse con jurisprudencia reciente. Yo digo que en algunos aspectos no. Cuanto más atrasada sea la jurisprudencia, muchísimo mejor, porque así luego yo puedo decir que desde el año 88 el Tribunal Constitucional ha garantizado este derecho. Yo sé también lo dice ese manual del abogado que cada uno llevamos dentro, que no se deben leer partes de sentencia en un tribunal, porque sus señorías las conocen perfectamente, pero como yo no creo que pueda contar esto mejor de lo que ya lo cuenta el Tribunal Constitucional, les voy a leer 3 líneas. Dice el Tribunal Constitucional al respecto de lo que yo he pedido: nada es más lógico y natural pensar que una adecuada defensa y asistencia letrada exige el previo requisito de una comunicación interpersonal inteligible y fluida, en asunto tan crucial como la transmisión al abogado no solo de hechos, sino de vivencias y apreciaciones por parte del acusado, ante la perspectiva del juicio oral. Y yo aquí no estoy hablando del juicio oral, que aquí se ha hecho magníficamente. No, estoy hablando de la otra fase. Vivencias y apreciaciones ante la perspectiva del juicio oral, aparte de su colaboración para la propuesta de pruebas. Esa sentencia alude a otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de mayo del 80, el llamado caso Ártico, en el que se dice, y además respecto de otro beneficiado por la justicia gratuita, de que el Estado, y aquí miro al abogado del Estado, no debe garantizar solo para que sea una defensa efectiva a un señor tener un abogado. Porque aquí se pone un señor licenciado en Derecho, se pone una toga, no. Que cuando se requiere esa herramienta es fundamental. Y que al abogado hay que darle esa herramienta. No debe limitarse al abogado, sino al intérprete. Es deber del Estado proveerlo. Es un deber anejo y complementario de ese derecho de defensa y de ese derecho a la asistencia letrada. Luego, posteriormente a esta sentencia, muchas las han desarrollado. Estoy aquí un ejemplo, el caso Kamasinski contra Austria, 19 de diciembre de 1989. Claro, la consecuencia que pasó en esta sentencia es que le estimaron el amparo, que era que era un ciudadano argelino, le estimaron el amparo y el Tribunal Constitucional declaró vulnerado su derecho a la defensa y a la asistencia letrada del artículo 24.2. Esta es mi causa de nulidad. Yo no hablo de cuestiones judiciales, de que Josep Belag no tuviera un intérprete en cada diligencia judicial. Hablo de esa otra parte, tan importante o más que la primera, relativa al derecho de defensa. Claro, se me dirá, bueno, pero en el plenario lo ha tenido. Ya, pero yo vuelvo a insistir, durante toda la fase de instrucción. Miren, yo no pude hablar con él ni después de su declaración, que duró 7 horas la declaración, una vez levantada la incomunicación, ni antes de dictarse el auto de procesamiento, ni después. Claro, yo esto, en mi escrito de defensa no está así puesto exactamente, pero aquí sí haré este pequeño inciso. Yo esto en su momento dije, lo sigo manteniendo, que de alguna manera, en esa instrucción, esto supuso además una vulneración de su derecho a ser informado de la acusación, derecho que está contemplado en el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y lo dije así porque, hombre, yo entendía que el juez instructor cumple con su obligación, es decir, sienta a una persona, la trae de Bélgica y le dice: mire, usted está acusado por un delito de terrorismo relacionado con el tema del 11. Yo creo que necesariamente, y esa es la función de los letrados, nosotros complementamos esa información que da el juez. Y nosotros la complementamos, además, de una manera absolutamente imprescindible, porque nosotros somos los que rellenamos los huecos que el juez va dejando. Y en este caso, ese rellenar huecos era importantísimo. Bueno, pues yo no he podido rellenar absolutamente ninguno. Este señor se pasó 1 año y 8 meses sabiendo que le relacionaban con el asunto del 11M, pero sin saber por qué. Porque esa es la misión del letrado, intentar explicarle por qué, interrelacionar con él esa conversación fluida. Yo les aseguro que hasta que me dieron el intérprete, las conversaciones en el locutorio eran de todo menos fluidas. Claro, esto provocó una cosa muy curiosa. Lo digo porque además puedan decir, bueno, aquí el letrado ha venido a defender lo que sea. No.
Es que esto no solo lo opinó este letrado. Miren, con mi cliente en la instrucción se dio una circunstancia muy curiosa, que además solo se dio respecto de él. Solo respecto de él. Cuando llegó el momento de la indagatoria, que la indagatoria tiene una finalidad legal, por lo menos este letrado lo interpreta así, y es preguntarle al procesado, oiga, ¿está usted conforme o no con su procesamiento? ¿Sabe lo que contestó mi cliente? Dijo, mire, yo no puedo contestarle esa pregunta, porque es que a mí me han dado un auto de procesamiento de 1500 páginas que está escrito en castellano. Como yo no hablo ese idioma, a mi letrado no le dan el intérprete, pues no sé si puedo estar de acuerdo o no con él. Tan contundente fue su argumento, él solo, que la jueza que estaba en esa indagatoria, que era jueza accidental, porque el juez del Olmo desgraciadamente estaba enfermo, y la fiscal que estuvo allí, que también era otra fiscal accidental, estuvieron de acuerdo con Josep Belaj. Y dijeron, es verdad, tiene razón, vamos a suspender esto, que se le traduzca el auto de procesamiento y luego ya vendremos aquí. Hablaba al principio de rigor. Voy a dar otra muestra de ese rigor en la instrucción. Lo que hizo el juez instructor, pese a que, bueno, efectivamente el mandato de la jueza, bueno, a mí el mandato me parecía clarísimo. A mí la jueza Teresa Palacios lo que dijo fue muy claro, traduzcan el auto de procesamiento y luego ya, cuando lo entienda, volveremos. Claro, de lo que Josep Belaj no tenía la culpa es de que ese auto tuviera 1500 páginas. De que tratándose de un procedimiento en el que buena parte de los procesados y buena parte de los imputados al principio eran árabes, marroquíes o magrebís, es que no se hubiera hecho esa prevención previa de traducir ese auto. Bueno, pues lo que hizo el juez, rigor, vuelvo a traer la palabra aquí. No, yo voy a decidir qué es lo que a usted le afecta de ese auto, le traduzco eso y eso es lo que le notifico. Y a mí no se me va a olvidar en la vida. De 1500 páginas lo redujo a 40. Claro, con un problema añadido. Y es que yo no tuve manera de controlar si verdaderamente lo que ponía ahí era todo lo que le afectaba del auto o no. Y para mí el problema no fue baladí, y por eso lo he traído hoy aquí. Pero claro, cuando a uno se le está acusando, nada más y nada menos que de ser el autor intelectual del 11M, que además, esto es como los toros, lo hacen en terna, porque mi patrocinador no va solo, va con Rabí Osman el Sayed y con Hassan el Husky. Y yo dije, hombre, a lo mejor resulta que de ese auto, aparte de afectarle lo que a él le puede afectar, también le afecta lo que se diga de Rabí Osman el Sayed y también le afecta lo que se diga de Hassan el Husky. Desde luego hubo dos personas que sí le podía afectar, que son sus dos sobrinos, que ese auto también les procesaba. Pero yo no tuve manera de desenmarañar aquello. No sé si de verdad le notificaron el auto de procesamiento en lo que a él le afecta, no sé qué criterio se utilizó. A lo mejor el criterio de que, bueno, allá en esas páginas donde aparezca el nombre. A mí me parece que ese, llamémosle, se han utilizado aquí muchas palabras, yo lo llamaría birlibirloque, esa ausencia total de poder contrastarlo, que provocó, vuelvo a repetirlo, esa segunda indagatoria, solo respecto de él, a mí me parece que de alguna manera en aquel momento se vulneró su derecho a ser informado de la acusación. Porque además eso solo se lo hicieron a él. Al resto, a todos, les notificaron el auto de procesamiento de manera íntegra. Decía, que esa ausencia de intérprete con estos dos incisos que les he hecho, tampoco yo pude hablar con Josep durante la sustanciación de la apelación contra el auto de procesamiento. Que, hombre, es que el auto de procesamiento no es una resolución interlocutoria. Por lo menos a mí no me lo parece. El auto de procesamiento es la última línea de defensa que tiene este señor para evitar estar sentado hoy aquí. Yo no pude hablar con él para preparar esa apelación. Solo a partir, vuelvo a reiterarlo, del mes de noviembre del 2006, cuando ya solo quedaban 2 meses para formalizar el escrito de defensa. Miren, en una de esas reuniones que yo tuve en algún servicio administrativo para intentar arreglar este problema, que tuve muchas, me acuerdo que en una de las primeras alguien me dijo, oye, ¿pero tú lo has pedido? ¿Tú has pedido esto? Y le contesté, mire, yo lo he pedido al juez instructor. Luego diré lo que el juez instructor me dijo, con más voluntad que acierto. Se lo he pedido a la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita. Tienen ustedes en el sumario, en el tomo 215, folio 83.729, esa solicitud. Se lo pedí al Ministerio de Justicia, que curiosamente luego fue el que nos los dio. Hay un oficio, no, a mí el oficio ahora me sonroja,
folio 83.728, en donde el Ministerio de Justicia me dice, no, pues a mí no me largue este problema. Esto es una cuestión jurisdiccional. Vuélvaselo usted a pedir al juez instructor. Mire, no hay organismo del Estado radicado en Madrid, que es donde se está celebrando el juicio, y de la Administración autonómica que no tenga que ver con la justicia al que yo no le haya hecho esa petición. En esto usted me tiene que creer, porque claro, como esto es una cuestión administrativa, yo creo que es que no está ni en el sumario. Yo presenté, no sé si fueron 8 o 9 solicitudes. De algunos sitios todavía estoy esperando que me llamen o que me reciban. ¿Qué es lo que hizo el juez instructor? Decía antes con más voluntad que acierto. Claro, el juez instructor me dice, mire, claro, usted no se preocupe. Cuando hagamos aquí alguna diligencia de prueba, lo que hago yo es que me traigo a su cliente 20 minutos antes y le dejo yo a mi intérprete. Claro, yo le dije, mira, a mí esa solución sinceramente me parece insuficiente. ¿Por qué? Porque aparte de las notas, la conversación fluye y tal, yo creo que la relación abogado-cliente está basada en 2 cosas fundamentales: la confidencialidad y la confianza. Y hombre, este señor viene de Bélgica, a mí no me conoce de nada. Cuando me pregunte quién, no, mira, es que es el intérprete que trabaja para el juez, para el fiscal y para la policía. Dije, no. Y no tanto le dije que no, porque en aquel momento andaba yo ciertamente desesperado con el asunto. No le dije que no por eso. Lo que le dije que no también eran por los 20 minutos. Luego yo, que cuando ya he tenido a mi intérprete es testigo de eso, me he pasado horas y horas desbrozando este tema con Josep en la cárcel, algunas veces hemos tenido que ir por otros problemas, pero en fin, pues ve que pasas 4, 5 horas, 6 horas, es decir, lo que no tienes es la sensación de agobio, y menos en un tema, vuelvo a repetir, juicio por el 11M, los atentados del 11 de marzo. Porque además luego lo que no se me puede decir es que la cosa era inevitable. Vuelvo a repetir que me causa sonrojo ver ahora, al cabo del tiempo, el oficio del Ministerio de Justicia, porque cuando se ha querido en el plenario, se ha hecho y perfectamente. A esto yo también quiero añadir en aquel momento otra cosa que yo creo que realmente a las partes les causó indefensión. Bueno, a mí me dio más o menos igual, era el tema del acercamiento de presos. Tuvimos también cierta polémica con instituciones penitenciarias, aunque al final se arregló y los trajeron a cárceles dentro de la Comunidad de Madrid. Digo que a mí me daba igual, porque claro, llegó un momento en que como no me apetecía ir a la cárcel a hablar por signos, pues lo que tampoco iba a hacer irme para un centro penitenciario de Sevilla, no me iba a hacer 600 kilómetros para acabar hablando con signos, con lo cual en aquel momento me afectó menos, aunque fuera indirectamente. A eso añado, y yo aquí ahora lo mencionó un compañero mío que también percibió en el uso de la palabra, el famoso problema del DVD, del CD. Hay un escrito mío en el sumario, debe tener como 12 o 15 hojas, incluso yo en el escrito aplicaba pantallazos. Recuerdo que mi compañero casi se fijó en el problema que a mí me parecía más nibio, porque a mí eso me daba igual, que era la famosa marca de agua. No, yo dije, no, si a mí el problema del DVD no es la marca de agua. Para mí el verdadero problema de este instrumento, que en un sumario de casi 100.000 folios entendí que era imprescindible, porque además con eso nos hacíamos un doble favor. A nosotros nos daban la herramienta adecuada y a nosotros a cual evitábamos tener que hacer pues 60 veces fotocopias de todo el sumario. Le dije, oiga, es que esto que nos han dado, yo tuve una conversación con el secretario del juzgado, y es que esto no vale para nada, esto no imprime, yo no puedo extractar, es decir, no puedo hacer, no tiene motor de búsqueda, no tiene nada. La respuesta que a mí se me dio en aquel momento fue que, mire, es que no hay otra manera de hacerlo. Yo creo que sí ha habido otra manera. Bien, eso lo pongo y lo añado con respecto al tema de la vulneración de la asistencia letrada. Aquí hago otro inciso, creo que ya con esto termino mis cuestiones de nulidad, porque claro, también eso es algo inherente a Josep Belaj, y solo a Josep Belaj. Se ha mencionado aquí el secreto de las actuaciones, se ha repetido hasta la saciedad esa causa de nulidad. Yo les voy a dar una nota, que además creo que es característica de Josep. Yo sé que la ley, y así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha dicho que efectivamente que es legal esto del mantenimiento del secreto. Yo discuto esa doctrina, tengo derecho a discutirla. En cualquier caso, cualquier opinión es respetable. Pero claro, lo que también nos ha dicho el Tribunal Constitucional es, siempre y cuando la ley 302 dice levantamiento antes de 10 días de la conclusión del sumario. Les recuerdo que el sumario aquí se concluyó, el auto de conclusión fue de 6 de julio del 2006. Claro, el Tribunal Constitucional lo que dice es, usted puede tener el secreto todo lo que usted quiera, pero, bueno, primero hay que fundamentarlo. Yo creo que aquí no está fundamentado, pero en fin, de eso ya lo hablan mis compañeros y yo no quiero ser pesado con ese tema. Lo que yo sí voy a decir es, siempre y cuando usted, a la defensa o a las partes,
cuando usted levante el secreto, lo haga con antelación suficiente para, y eso también lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que puedan o solicitar nuevas diligencias de prueba o repetir las anteriores. El Ministerio Público, recordad que dijo, hombre, no se me quejen, porque si el secreto aquí definitivamente se levanta a finales de abril del año 2006, hasta el 6 de julio del 2006 han tenido ustedes tiempos más que suficientes. Y yo digo, yo no. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no tenía intérprete y porque yo en ese momento no podía relacionar con este señor. Interrelacionar, perdón, con este señor. Por lo tanto, yo eso de pedir nuevas diligencias de prueba y rebatir las anteriores, entonces no lo podía hacer, porque me imagino que para hacer eso, de acuerdo con lo que dice el Tribunal Constitucional, tendré que hablar primero con mi cliente, digo yo. Pero en fin, el Ministerio Público nos dice que no pasa nada, que aquí no hay indefensión. Yo creo que sí hay indefensión por este motivo. Luego se nos dirá, el escrito de conclusiones del Ministerio Público provisionales es de fecha 7 de noviembre del 2006, y que yo ya tenía el intérprete en noviembre del 2006, por lo tanto, tampoco se me vulneró ningún derecho cuando el escrito de defensa. Yo digo que relativamente. Relativamente. ¿Por qué? Porque yo creo que una defensa integral, una defensa que no vulnere ese derecho, descansa en tres pilares. Rebatir la acusación, realizar un relato de hechos alternativo y en el escrito proponer derecho a la prueba de manera efectiva. Yo solo he hecho el primero. Me dice el Ministerio Fiscal, yo le miraba, por dentro me sonreía. Hombre, ¿qué mejor prueba de que aquí no ha habido indefensión y de que las partes están perfectamente ilustradas? Bueno, dejando a salvo de que nos dijo que muchos de los procesados se conocían de memoria el sumario y demás. ¿Qué mejor prueba de eso que las partes? Yo, fiscal, he propuesto, quiero recordar, 130 y tantos testigos y hasta los 600 los han propuesto las demás partes. Yo pensaba, bueno, esa parte de mi escrito no se la habrá leído, porque yo no he propuesto una sola diligencia de prueba, ninguna. Y no porque no haya querido, se me ocurrirían varias, sino porque en aquel momento, con 2 meses, no tuve tiempo para hacerlo. Claro, lo que no voy a hacer es tirarme a la piscina, eso es más que evidente. Decía que me quedaba la cuestión de unidad de las declaraciones de Mohamed, pero yo creo que hablaré de eso cuando hable de la concreta declaración. Paso a la acusación, a la prueba. A mi patrocinador se le acusa de 2 delitos: pertenencia a una organización terrorista como dirigente y autoría por inducción. En este segundo las acusaciones no se ponen muy de acuerdo. Vuelvo aquí a plantear el tema del rigor. Yo me voy a fijar en la autoría por inducción. Cierto es que algunas han planteado que si por cooperador necesaria. Aquí se ha hablado de la cooperación necesaria hasta la saciedad y yo, bueno, a esos argumentos me voy a remitir. Miren, en cuanto a la pertenencia, en fin, tampoco voy aquí yo a contar ahora toda la línea jurisprudencial y demás, porque creo que además es absolutamente necesario. Pero sí que yo he visto en algunas sentencias un par de notas que me interesan. Miren, sentencias de Tribunal Supremo 21 de mayo del 2002 y 14 de noviembre del 2000 dicen que se trata de un delito doloso de naturaleza permanente, cosas que ustedes ya saben hasta la saciedad, y que al estar cualificado por la condición de dirigente, esa cualidad de líder de alguna manera se adquiere con el tiempo. Es decir, uno no se levanta por la mañana, es líder de una organización terrorista y a la hora ese liderazgo se disipa. Hay un carácter permanente. Claro, yo creo que ese carácter permanente al final se cualifica por una pluralidad de actos. Por lo tanto, yo creo que con el principio de presunción de inocencia, principio de indubio pro reo, aquí las acusaciones y la fiscal deberían haber acreditado respecto de mi patrocinado para acusarle de ese delito, primero ese liderazgo, pero casi más importante, esa pluralidad de actos que él ha realizado para convertirse en líder. Yo creo que no existe absolutamente ninguna prueba de eso, o por lo menos a mí no me la han contado. Famoso saco. Famoso saco. Y luego está la teoría por inducción. Otro par de notas. Además, una que incluso mencionó el Ministerio Fiscal. Se dice del inductor que es aquel que hace germinar la idea. Él lo llamó, creo recordar, sembrar la semilla. Y tengo aquí una sentencia 25 de enero del 93 que dice que tú puedes acusar a una persona de esa autoría intelectual
siempre y cuando el autor directo no albergara ya ese propósito criminal, porque si lo albergaba, no hay inducción que valga. La sentencia 30 de abril del 2003, la inducción nos dice que la inducción es suscitar en otro. Por lo tanto, es necesaria prueba que acredite, bueno, pues que el inductor y el inducido tienen cierto vínculo, que además ese vínculo es eficaz para mover la mente del inducido. Y claro, yo aquí me pregunto, de Josep Velaz, también me lo pregunto de Rabé y también me lo pregunto de Hassan el-Haski, ¿a quién indujo? Es decir, ¿quién me ha puesto aquí el nombre del inducido? Porque yo no lo he oído en ningún momento. El Ministerio Fiscal jefe además, yo no sé si es que tuvo un lapsus, pero quiero recordar que dijo que Sarjan el tunecino le parecía el autor intelectual de esto. Bueno, otro compañero mío dijo que aquí las cazamos al vuelo. Yo esa la cacé al vuelo. Y digo, bueno, Sarjan, el autor intelectual. Pongamos que no es así, que Sarjan el tunecino, y voy a meter también a Yamal Amidán, yo estoy elucubrando. Pero claro, esa es la grandeza del derecho de defensa, que yo puedo elucubrar. Yo puedo elaborar un relato de hechos alternativo. La diferencia mía contra las acusaciones y la fiscal es que yo no tengo que probarlo, yo tengo que plantearlo. Y si a mí ni la fiscal ni las acusaciones me lo desacreditan, cosa que creo que no han hecho, es mi relato de hechos el que prevalece. Eso es un proceso penal. Entonces yo planteo esto y digo, hombre, yo me he leído el fax que está acreditado, mandó o envió Sarjan el tunecino a la ABC. Y luego, bueno, en fin, me he pasado 4 meses oyendo esas historias sobre Yamal Amidán. Yo tengo otra pregunta, otro ejercicio mental. ¿De verdad Sarjan el tunecino y Yamal Amidán necesitaron de alguien que les hiciera germinar idea alguna? ¿O ellos ya la tenían? Al hilo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que les acabo de leer. Por contra, yo esto no pensaba ni mencionarlo, pero como una acusación me lo ha traído aquí, no tengo más remedio que mencionar. Fíjense, para una acusación, y yo la escuché atentamente, el único indicio de criminalidad de mi patrocinado al respecto es que hizo una huelga de hambre. Que es tanto como decir que mi patrocinado es culpable de esos 2 delitos porque no come. Yo solo voy a decir una cosa. Yo creo que el único efecto, porque además es lo que entre el abogado de Rabé y Osman y yo mismo les comunicamos a ellos, yo creo que el único efecto que va a tener aquí, no diría rollo, pero en fin, todo el tema de la huelga de hambre es lo que le dijimos a ellos. Mira, aquí el único efecto que va a tener es un efecto nocivo para tu salud, porque no comer perjudica tu salud. Y solo voy a decir eso, pero desde luego considerarlo indicio de criminalidad. Otra acusación nos trae aquí un cuadro. Lo puso ahí en las pantallas. Directamente nos dijo que ese cuadro, según él, había aparecido en un ordenador del chino. Yo he de reconocer que aquel día, cuando la acusación decía eso, yo me asusté. Pero como aquí tenemos la magnífica herramienta, pum, me fui al ordenador enseguida. Vi el folio, vi este documento. Ahora sí, el cuadro era fantástico. Y yo quiero decir aquí, lo digo porque claro, ahí se hablaba de que Josep Velaz formaba parte, junto con Rabé y junto con Hassan el-Haski, de la comandancia. Ya no era dirigente, era comandante. Vuelvo a reiterar aquello de las palabras. Lo que tengo muy claro es que ese cuadro no estaba en el ordenador del chino. Yo creo que en el único ordenador en el que estaba ese cuadro fue o es en el ordenador del abogado que lo realizó, y que desde luego ese cuadro no acredita absolutamente nada. Eso sí, el cuadro es fantástico, y digo fantástico en el sentido literal de la palabra. Paso a analizar ahora, porque nosotros sí, las defensas sí, desbrozamos los indicios, desbrozamos la prueba, cosa que ninguna acusación, ni siquiera el Ministerio Público, aparte de nombrarlos, ha hecho. Miren, de mi patrocinado se hizo una cosa muy curiosa. Es una manera de decirlo. A lo mejor no es la correcta, pero en fin, yo me voy a tomar esa licencia. Se dice que es autor de todo esto, autor por inducción, porque viajaba mucho. Es una conclusión razonable de lo que en parte plantean el Ministerio Fiscal y las acusaciones.
Hizo 3 viajes desde Bélgica a España. El primero parece que no hay discusión. Vino aquí porque creo que estaba a punto de morir una hermana suya que vivía aquí en España. Por cierto, lo digo porque eso también se ha dicho, mi patrocinado no es que no tuviera trabajo, no tenía trabajo legal, pero trabajo sí tenía, cosa que nadie tampoco ha desacreditado aquí. Y además en la época o en esas épocas que a lo mejor no tenía trabajo, miren, tenía 4 hermanos, 3 hermanos en Bélgica y también tenía familia en España, con lo cual era perfectamente autosuficiente. Lo digo por aquello porque también se ha puesto aquí interrelación y se ha dicho que, hombre, la falta de recursos, tal. No, recursos tenía. Y recursos legales. Primer viaje lo hace para ver a su hermana, una hermana que tenía que estaba a punto de morirse, Saída. Y vienen aquí, su hermano Mohamed Belhach, porque tiene un hermano que se llama Mohamed Belhach, pero que no tiene nada que ver con el otro. Yo creo que de ahí viene la confusión, por lo menos de esa concreta acusación. Un hermano que vive en Bélgica, vive tranquilamente y que no tiene ningún tipo de problema con nada, excepto los propios, pues de un inmigrante fuera de su país, en un país extranjero. Vino con su hermano Ahmed y vino con su hermano Mimoun. Luego hablaré de Mimoun, porque de Mimoun yo creo que también algo hay que hablar. En eso parece que no hay discusión. Sus sobrinos, Mohamed, Brahim, todos los que han declarado aquí, todos los actores que pueden declarar de eso, lo dijeron, no hay ningún problema. El problema está en los otros 2 viajes. ¿Por qué hay un problema con estos viajes? Porque mi patrocinado dice que hay un motivo para esos viajes y la fiscal de las acusaciones dice que hay otro completamente distinto. Claro, la diferencia entre un motivo y el otro ni les cuento la que es. La única diferencia es que el motivo que arguye mi patrocinado está acreditado documentalmente en la causa y el motivo que arguye la fiscalía de las acusaciones yo todavía no he visto una sola prueba. Miren, con respecto a ese segundo viaje, porque son 2 viajes, el primer problema viene porque la fiscal dice, la fiscal de las acusaciones sostienen que viene a finales de octubre, noviembre, diciembre del año 2003. No hay una sola prueba de que ese viaje se realizara en esa época, ni una sola. Mi patrocinado lo que dice es que viene en los meses de verano, julio y agosto del año 2002. En el sumario, folio 82.511, obra un permiso de trabajo y residencia que él solicita junto con el clásico o la clásica oferta de empleo oficial. ¿Por qué digo esto? Porque mi patrocinado lo que dice de ese viaje, del segundo, del que él dice que hace en los meses de verano del 2002, dice, mire, yo vengo aquí a intentar regularizarme. Se sabe que en España, pues al parecer es uno de los países de la Comunidad Económica Europea que más fácilmente uno puede solicitar la regularización y tal, y yo es a lo que vengo. No vengo a otra cosa, vengo a eso. Y hay, cierto es que es de diciembre, él también, de diciembre del 2002, él da una explicación a eso. Dice, mire, como yo estuve en verano, recopilé toda la documentación y demás, pero como no podía quedarme más tiempo porque me estaban reclamando de Bélgica, mi jefe del trabajo que realizaba, lo que hizo es que uno de mis hermanos fue el que en diciembre del 2002 presenta la documentación. Claro, mi patrocinado dice esto y tiene un documento que lo acredita. Está sellado, 16 de diciembre del 2002. Pero la fiscal no. También en eso coincidió el sobrino Brahim Mousaken cuando declaró aquí. Mohamed parece que se hizo un poco más de lío con la fecha, cambió el año, pero lo que no cambió fue la época, siguió diciendo que era el verano. Y a mí eso me parece un dato muy importante. ¿Por qué? Porque ellos la manera que tienen de referenciar el dato, la fecha de ese segundo viaje, es a través de la feria de Leganés. Ellos nos dicen vino en verano, no, lo que dicen es vino durante la feria de Leganés, que se celebra en verano. Y a mí me parece un dato para referenciar una época del año muy importante. Y en eso coinciden ambos, que vuelvo a repetir, son los testigos que pueden hablar de eso, porque nadie más nos ha hablado de eso. Claro, ¿dónde está el problema? Que como la fiscal de mi patrocinado dice nada más y nada menos que hay por ahí el 18 de octubre del año 2003 un mensaje que lanza Osama Bin Laden, lo publicita todo el mundo, que mi patrocinado compra, luego hablaré de ello, al día siguiente una determinada tarjeta de teléfono móvil belga, pues claro, necesita decir no, y luego se viene a España e imparte las instrucciones necesarias para el tema del atentado. No hay una sola prueba
que acredite lo que nos está diciendo la fiscal y las acusaciones. Lo que sí hay es prueba de lo que él dice es la verdad, la documentación. Y llegamos al tercer viaje, febrero del año 2004. Él lo admite, dice, sí, yo estuve aquí, en Madrid, en febrero del año 2004. Nos vuelve a dar el mismo motivo y nos dice, mire, yo estuve aquí por el tema de la regularización. Volví, Bouchard corrobora eso que está diciendo, lo corrobora porque además dice, mi patrocinador hace gestiones, se va a ver a un abogado y tal, para que le mire por internet cómo va la tramitación del permiso, incluso le da un documento de eso, que por cierto ese documento se encuentra en casa de los Mousaten, junto con una fotocopia del pasaporte. Fíjense, esa es la explicación que da mi patrocinado al hecho de que los dos únicos documentos que se encuentran en España de mi patrocinado, que por cierto se encuentran en casa de su hermana, yo no sé si hay algo en el mundo más razonable, que en casa de una hermana hay un papel que tiene que ver con él, es una fotocopia de un pasaporte y es el alta de internet que le facilita el abogado, a cambio de 20 euros, eso él lo explicó. Y eso es lo que dice que viene a hacer a España durante el mes de febrero. Y efectivamente, durante ese viaje del mes de febrero tiene contacto con Bouchard. Hablaré ahora de esas relaciones con Bouchard. Pero claro, aquí hay un problema. Y es que la fiscal nos dice, mire, prueba de que él vino aquí a dar las últimas instrucciones y luego salió corriendo, es que se va en avión. Y es verdad. Obra documentación de que Josep Velaz se marcha en avión. Tomo 141 folios, 52.048, 52.049. Siempre se utiliza una palabra, se dice que se va precipitadamente. Palabra que, por cierto, creo que mencionó uno de los sobrinos en una declaración. Creo que fue Mohamed, lo cierto es que no me acuerdo. Yo creo que el sobrino Mohamed, la palabra precipitadamente, me cuesta trabajo pensar que la sabe decir perfectamente, pero en fin, no voy a entrar en eso. Yo lo que creo es que la fiscal dice, y su única prueba real para decir que se marcha precipitadamente el 3 de marzo es que se va en avión. Cuando eso se lo preguntaron a mi patrocinado, que se lo preguntaron al juez de instrucción, dijo, mire usted, si yo no me voy en avión porque tuviera prisa o porque tuviera una prisa especial, me voy porque es más cómodo y además no es más caro. Yo recuerdo que en esa parte del interrogatorio, bueno, aquí todos hemos hecho una pregunta tonta, realmente este letrado más, pero para mí esa fue mi pregunta tonta, porque si ustedes se acuerdan, yo le dije, bueno, ¿y cuánto te costó el billete? ¿O cuánto le costó a usted el billete? Y me dijo, pues 300, no, fueron 200. Y el presidente de tribunal dijo, mire, no le vamos a pegar para que diga 200. ¿Por qué es una pregunta tonta? Porque es que resulta que el precio del billete está documentado. Ese billete le costó 120,58 euros. Lo dice el papel de la compañía Virgin. Tomo 141, 52.049. Por eso es una pregunta tonta, porque era innecesaria. Si el precio del billete está documentado. Miren, yo también soy aficionado, al igual que alguno de mis compañeros, a mirar cosas en Internet. Y yo me he sacado aquí lo que vale un tren a Bélgica, en clase económica, 247 euros. Y lo que vale un billete en autobús, también en clase económica, la compañía Alsa, 115 euros. Es decir, que lo que le costó a mi patrocinado irse en avión, ese argumento tan demoledor por parte de las acusaciones, pues mi patrocinado tenía razón cuando decía, mire usted, es que irse en avión es más cómodo, efectivamente es más rápido, y no es mucho más caro, 5 euros. Y desde luego es mucho más barato que irse en tren. Además, lo del viaje en avión, ahora hablo de contraindicios. Porque si algo caracteriza ahora a los billetes de avión y a los viajes en avión, es que son los que más rastro dejan. Y además mi patrocinado, que en eso, bueno, parece que también es único en ese aspecto, lo compró con su nombre y apellido, y ahí tienen ustedes el documento para acreditar que él hizo ese viaje. El portavoz de Al-Qaeda en Europa. Bueno, por supuesto, Brahim Mousaten, testigo no, en aquel momento era procesado, pero yo creo que de alguna manera al retirar la acusación han cualificado su declaración. Nos dijo que a él no le extrañó la marcha. Nos habló de aquello, mire, yo tengo respeto a los mayores, tampoco yo le voy preguntando, pero vamos, fue una marcha normal. No me extraña que se fuera porque en esa casa pues estábamos 9 con mis hermanos y tal, como él tampoco aportaba nada porque en aquel momento no tenía trabajo, pues bueno, no me extraña que se sintiera un poco presionado y se fuera. De hecho,
porque aunque eso no se ha comentado, yo sé que está ahí, eso es lo que explicó que a veces se fuera a dormir a casa de unos amigos suyos, vecinos de Marruecos, que se llaman los Haddad. Lo digo porque probablemente ustedes, cuando lean el documento, se encontrarán con que la petición de permiso de trabajo y residencia está domiciliada en casa de los Haddad. Yo sé que los Haddad, bueno, tampoco aquí han venido a declarar, ninguno como testigo, creo recordar que no ha venido ninguno como testigo, por lo menos no han venido a declarar sobre esto. Su amigo el Haddad fue el que le facilitó, le empadronó y le puso ahí la dirección, pero con un objetivo concreto, que era a su nombre, es decir, con su nombre verdadero, intentar conseguirle el permiso de trabajo y residencia. Bueno, paso a otro de los indicios. La relación con Abdelmajid Bouchard y con Mohamed Afala. Yo lo tengo que hacer necesariamente, voy a separar ambas relaciones, porque creo que hay que hacerlo así. Miren, es un poco aventurado, y quizás me explique mal. Miren, pero a mí me chirría, quizás este verbo no sea correcto, pero hay veces que, bueno, como esto no deja de ser un procedimiento penal, mire, que yo sepa, a Mohamed Afala nadie le ha juzgado y nadie le ha condenado. Sé que es un poco aventurado decir esto. Y aquí estamos juzgando, y ya veremos a ver si condenando, a Abdelmajid Bouchard. Claro, utilizar las relaciones con estas personas como indicio de criminalidad de otra, con un proceso penal, el principio de presunción de inocencia, el principio de nulidad pro reo, bueno. Pero en fin, ahí está. Miren, con Bouchard, yo les digo cómo el propio Bouchard y mi patrocinado describen la relación. Vecinos de Marruecos, vecinos de Leganés. Alguna vez, eso lo dijo Bouchard cuando estuvo en Bélgica, le vi en la mezquita, jugábamos al fútbol del barrio y demás. Con Bouchard, en febrero del año 2004, viene un poquito cualificada la relación, porque es cierto que ambos dos admiten que estuvieron juntos viendo al abogado y haciendo unas gestiones en relación con el permiso de trabajo y residencia que pidió mi patrocinado. Hubo un testigo aquí, también relacionado con ellos, Yaguad El Borrouti, la sesión de 16 de abril del 2007, que dijo aquí que cuando vio a mi patrocinado por Madrid le vio solo. Y una acusación dijo, hombre, usted se contradice, porque la policía dijo que le vio con Bouchard. Y él contestó, no. Eso fue algo que la policía me dijo que dijera. Bueno, yo de entrada diría, antes de intentar desbrozar todo esto, que de lo que hablaba con Bouchard no hay nada, o sea, no hay prueba en absoluto. Todo lo más lo que nos han contado ellos, que yo sepa no es delito ninguno. Punto uno. No hay conversaciones de teléfono grabadas, no hay mensajes de internet, no hay reuniones, no hay absolutamente nada de eso. Es decir, que esos encuentros con Bouchard sirvieran para proselitismo yihadista, para temas relacionados con el terrorismo islámico, para preparar el atentado de Madrid, no hay una sola prueba. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Mire, con el respeto absoluto que yo le tengo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero yo aquí tengo que decir una cosa. Yo creo que aquí la relación entre mi defendido y Bouchard no ha habido más remedio que engordarla, porque como no había nada, de alguna manera la hemos engordado. Cuando digo que no había nada, también lo digo en sentido negativo. Recuérdese, probablemente luego lo diga porque me habré olvidado que lo habré dicho, de mi patrocinador no hay ADN en ninguno de los escenarios del atentado. No hay huellas, no hay documentos, no hay absolutamente nada. Quitando los dos que ya he mencionado que estaban en casa de su hermana. Y yo digo, de aquí de alguna manera se ha engordado la relación entre Bouchard, mi patrocinado, Afalá y mi patrocinado. Porque la relación con Afalá, de esa hablaré ahora. Miren, yo fui muy pesado, me acuerdo, quizás extraordinariamente pesado, incluso el presidente me tuvo que cortar un par de veces. Aquí se han traído unos testigos, ha habido muchísima polémica, yo lo tengo muy claro, yo soy de la opinión del abogado de José Emilio Suárez Tasoras. Yo creo que aquí esas periciales, testificales, policiales, no me ha acabado de aclarar del todo. Pero bueno,
como son los testigos que hemos tenido, todos propuestos por la acusación, ninguno ha venido de parte de esta defensa. El testigo 81.572, en la declaración de 5 de marzo del 2007, a mí el dato de los tráficos telefónicos con Bouchard y con Afalá me parece importantísimo, porque son, en buena medida, lo que sustenta esa relación que dicen que tenía mi cliente en esas fechas tan críticas. Yo le pregunto a este policía y le digo, inspector de policía, y le digo, mire, ¿usted esto ha hecho algo? Y me dice, no. Yo, que he venido aquí como experto, he venido testigo cualificado porque soy el jefe de la policía, yo eso no lo he hecho. Eso usted se lo tendrá que preguntar al que ha hecho el análisis. Y digo, vale, perfecto. Ahí corté el interrogatorio, perdón. Y esperé a que viniera la 84.114. Declaró el 7 de marzo de 2007, con un privilegio, porque esta inspectora de policía o funcionaria del cuerpo de policía declaró 2 veces. Una como testigo, que ahí es donde se cortó esa naturaleza de la declaración, y luego vino también como perito. Y yo ya cuando vino como testigo, tenía aquí los papeles preparados, el tomo 196, que es donde está el tráfico telefónico con Mohamed Afalá, y el tomo 194, que es donde está el tráfico telefónico con Abdelmajid Bouchard. Mire, lo primero que le pregunté es, ¿a usted le suena el número de teléfono 610-330026? Creo que me dijo que no. Evidentemente no se tiene por qué acordar de todo el tráfico telefónico. Hombre, yo se lo pregunté porque ese número de teléfono es el que le atribuyen a mi patrocinado que usaba en España y es con el que dicen que tenía todo el tráfico de llamadas con Bouchard y con Afalá. Me voy al tráfico telefónico respecto de Bouchard, porque yo me encuentro un informe al tomo 234 que dice que el usuario de ese número de teléfono es mi patrocinado y que a través de ese número de teléfono tiene, no me acuerdo de las llamadas, pero no sé si eran 12 o 15 llamadas durante todo el mes de febrero del año 2004 con Bouchard. Y yo le pregunto a la testigo, a la experto cualificada, a la que tenía que venir aquí a demostrar esto, le digo, oiga, ustedes cuando hacen el tráfico telefónico de Bouchard, ¿esto qué es? ¿Un resumen o es todo el tráfico telefónico? Son las llamadas más relevantes, porque yo quería que lo aclarase. Y lo que dijo fue, no, eso es todo lo que hay. Son todas las llamadas que ha recibido Abdelmajid Bouchard. El problema es que en esas 2 páginas no está el 610-330026. No aparece ese número de teléfono. Con Mohamed Afalá pasó una cosa muy curiosa. Está el número de teléfono, el 610-330026. Y yo le pregunté a la experta y le dije, oiga, usted que es la estudiosa de estos análisis, usted que es la que ha hecho todos estos análisis, quiero que me diga una cosa. Mire, cuando usted aquí deja este espacio en blanco en el cuadrito, ¿qué significa? Porque aquí pone usuario, titular y llamante. Y dijo, no, si lo dejo en blanco es porque no sé ni quién es el usuario ni quién es el titular llamante. ¿Vale? Yo ya me quedé tranquilo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que en el tomo 234, vuelvo a hablar del rigor, yo no sé por qué razón, porque entre estos 2 primeros papeles y este no consiguen ningún dato nuevo, ahí la columna de titular, primero, ya aparece el 610-330026 llamando a Bouchard, que antes no aparecía, y curiosamente el nombre del titular que aparece al lado es mi patrocinado. ¿De dónde se han sacado el dato? Yo, a fecha de hoy, todavía no lo sé. Lo que sí sé es que, en buena medida, de ese tráfico telefónico es donde se han basado la relación entre mi patrocinado con Bouchard y con Afalá, con todo lo que se ha podido derivar de ahí. Claro, hay una cosa muy curiosa al respecto. Porque en algún otro informe policial, yo creo que porque como no saben de dónde sacarlo, se hace la siguiente afirmación. No, yo sé que ese teléfono es de Josep Belach porque él lo ha reconocido. Miren, ni en la declaración que hizo ante el juez instructor, que vuelvo a repetir fue larga, ni en las 6 o 7 que hizo en la comisión rogatoria belga, en ningún momento él reconoce que ese teléfono sea suyo. Pero en fin, de ahí han hecho derivar una serie de cosas y de ahí hacen derivar como un indicio de criminalidad que, hombre, al tener relación con Bouchard y con Afalá ni les cuento.
Con Mohamed Falah sí que me queda por analizar una cuestión. Por cierto, que no quiero que se me olvide. Otra cosa que aparece en los informes policiales, y yo tengo aquí la diligencia de los efectos encontrados en la famosa calle de Plaza, perdón, en la famosa casa de Plaza Duqués, porque en otro de los informes policiales se dice que la tarjetita o la tarjeta del 610-330026 aparece en la Plaza Duqués. En la relación de efectos no aparece. En la diligencia de efectos que viene y que nos dice qué es lo que se encuentra en Plaza Duqués, ese teléfono no está en ningún sitio. ¿De dónde se ha sacado la información la policía? Sinceramente, yo no tengo ni idea. Pero bueno, aunque existieran esas relaciones, porque sabemos que con Bouchard existieran, que sirvieran para que mi patrocinador diera las instrucciones que dijo que dio, para que sirvieran para el proselitismo yihadista o para que sirvieran para cualquier cosa que tenga que ver con atentados terroristas o terrorismo islámico, yo sinceramente la prueba no la veo por ningún sitio. Se habla aquí del riesgo cero, yo hablo de prueba cero. Pero bueno, no para ahí el tema con Afalá. Claro, con Afalá pasa una cosa muy curiosa, porque además eso es lo que ha servido. Eso es lo que ha servido para tener aquí, ya solo tenemos a uno, pero es lo que ha servido para tener aquí como procesados a los dos sobrinos de mi patrocinado. Miren, Mohamed Afalá hace una llamada a su hermano, una vez que pasa lo de Leganés, no me acuerdo de la fecha, no sé si era el 5 de abril. Bueno, parece, bueno, la fiscal dice tal, y se va a Bélgica. Y efectivamente consta esa llamada la hace desde una cabina, no es una cabina exactamente, es un locutorio que está en la Plaza Duqués. Lo que la fiscal no tiene manera es de relacionar esa llamada con mi patrocinado, porque claro, como en la Plaza Duqués vivían muchas personas, claro, yo no sé si cuando Mohamed Afalá llama a su hermano Ibrahim Afalá para ir a casa de los Mousaten a buscar el teléfono de Youssef o de Mimoun, porque no nos olvidemos que quería el teléfono de mi cliente o de su hermano. Lo que yo no sé es que quería el teléfono de mi cliente, pero no porque tuviera cierta confianza con él para que le facilitara la huida, no, sino porque a lo mejor lo que quería era el teléfono de mi cliente para hablar con mi cliente y que éste le facilitara el teléfono de otro. Y voy a decir dos nombres que aparecen ahí en la comisión rogatoria belga: Mustafa Lounani, a lo mejor, o Abdelkader Hakimi, que yo sé, porque lo dice la comisión rogatoria belga, que estuvieron en la casa de la Plaza Duques. Bueno, el hecho objetivo es que llama al hermano, a Ibrahim Afalá. Por cierto, alguna acusación aquí ha dicho que a quien llama es a Bouchard, y que es Bouchard el que va a casa de los Mousaten. No, el que va es a Ibrahim Afalá. Y dice: mira, vete a casa de los Mousaten. Bueno, perdón, no dice eso. Dice: vete a casa de un tal Ibrahim de Leganés, que vive en la calle San Pedro, no le sabe dar ni siquiera la dirección exacta, y consígueme el teléfono de Youssef o de Mimoun. Eso es exactamente lo que le dice al hermano. Claro, el hermano, que ni sabe cómo se apellida Ibrahim, entre otras cosas porque su propio hermano, Mohamed Afalá, no se lo dice, que se equivoca de calle, tiene que ir 2 veces. Eso nos lo dijo aquí Ibrahim Afalá, y lo dijo en las declaraciones. Y luego lo que sí vemos es como las declaraciones de Ibrahim Afalá, esas declaraciones que hacía voluntariamente en la policía, que luego nos dijo aquí que de voluntario no tenía nada, va mejorando y va diciendo, bueno, no ha vuelto a hablar con su hermano, es evidente, pero va mejorando y dice, bueno, ya Ibrahim Mousaten, ya sabe el apellido, la calle San Pedro no era la calle San Pedro, que era la calle San Pablo, que era donde vivían, pero bueno, y tuvo que ir 2 veces, y creo que un día incluso se pasó 15 minutos buscándola. Y estas instrucciones que da Mohamed Afalá al hermano, aquí lo llaman aparato de mugas. Yo, bueno, puedo seguir llamándolo aparato de mugas. Ahora me parece el aparato de mugas más desastroso de la historia. Es decir, si tú tienes una relación con mi cliente, con Youssef, tal y como le imputan la fiscal y las acusaciones, primera pregunta: ¿para qué necesitas llamar a tu hermano? Y anda que la llamadita no sería delicada. ¿Necesitas llamar a tu hermano para que te dé el teléfono? Hombre, el teléfono lo tendrías ya. Pero es que además no sabes dar ningún solo dato objetivamente cierto, Ibrahim de Leganés, la calle San Pedro, que le relacione. Bueno, pues aquí eso se ha llamado la perfecta coordinación del aparato de logística de huida, que por supuesto encabeza mi patrocinado. Bueno. Eso es la relación, o la verdadera relación que tenía con Mohamed Afalá, que es ninguna. Ninguna.
excepto que a lo mejor lo vi un día en la mezquita y se intercambiaron los teléfonos, porque le conocía de ser vecino de Marruecos. Desde luego, lo que aquí nadie ha hecho es traer una prueba que contradiga esta versión de hechos alternativa. Eso nadie lo ha hecho. Miren, voy ahora con otro de los indicios. La declaración de Mohamed Mousaten. Mohamed Mousaten, en la declaración que hace delante del juez instructor, dice de mi patrocinado. Voy a empezar por ahí, para no dejarme nada. Intentar ser todo lo riguroso y objetivo que pueda. Dice que mi cliente le dijo que era de Al-Qaeda, que quería irse a hacer la yihad, que lo de Madrid le parecía poco, que Bouchard sabía salir de España, que visitaba páginas yihadistas, que un dinero que recaudaba de las mezquitas lo dejaba en casa de su hermana Mimuna, que vivía en Bélgica. Esto es lo que el fiscal nos dice, bueno, fiscal y acusaciones, perdón, nos dice que Mohamed dijo, y es un indicio, terrible indicio de criminalidad contra mi patrocinado. Claro, el problema es que no nos dice, lo digo analizándolo de entrada, lo que no nos dice en ningún momento es lo que también dice, porque Mohamed Mousaten no solo dijo esto, dijo también que su tío no le contó nada sobre si había participado en los atentados de Madrid, él o alguien de su grupo, que no sabe qué es lo que tenía contra él, que no le dijo su tío que fueran a preparar un atentado en España, ni que tampoco su gente o su grupo fuera a preparar un atentado en España ni en otro país de Europa. Eso también se lo dijo. Por cierto, parte de esto, que para mí esto es uno de los misterios insondables de la instrucción de esta causa, parte de esto Mohamed Mousaten también lo dijo de Drischevli. La diferencia es que aquí Drischevli no está. Voy a proponer otro ejercicio mental. Perdónenme por la licencia. Todavía yo a fecha de hoy sigo sin entender si Mohamed Afalá llama a su hermano para decirle necesito un teléfono, luego le pidió otra cosa, le dijo vete a ver a otra persona que también dio el nombre, Abdelnader Chiradi, que también necesito dinero. Para mí sigue siendo un misterio el por qué Mohamed Mousaten sigue aquí acusado e Ibrahim Afalá no lo ha estado nunca y Abdelnader Chiradi tampoco lo ha estado nunca. Porque Mohamed Mousaten está aquí porque facilita ese número de teléfono. Si Mohamed Afalá, si es su hermano el que lo pide, ¿por qué no está aquí su hermano? Aquí vino de testigo. Y si además le dice, mira, yo necesito dinero, y a quien se lo tienes que pedir es a este señor que se llama Nenay Chedadi, y además ahí sí le dio la dirección correcta de la tienda, creo que se llamaba Afila. ¿Por qué no ha estado aquí procesado Abdelnader Chedadi? Eso es para mí otro de los misterios insondables de este proceso. Pero en fin, entraré de lleno dentro de las declaraciones de Mohamed Mousaten. Primero voy a hablar de la falta de eficacia de una declaración como la que hizo Mohamed Mousaten en el juzgado instructor para enervar el principio de presunción de inocencia. Intentaré ser muy breve con respecto a esto. Bueno, las sentencias, tengo por aquí un par de ellas. 4 de octubre del 2006 del Tribunal Supremo menciona, esta sentencia menciona también sentencia del Tribunal Constitucional, y otra de 2 de julio del 2004. Esas dos sentencias lo que vienen a decir de la declaración de un coimputado, porque tampoco yo aquí voy a dar una clase de derecho de eso, dicen primero que la declaración de un coimputado hay que cogerla con papel de fumar, porque no deja de ser la declaración de una persona que también se está jugando el gaznate. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pueden existir motivos espurios que contaminen o que de alguna manera vicien el contenido de esa declaración. Y la sentencia esta última que he mencionado, de 2 de julio del 2004, bueno, la otra sentencia, claro, lo que dice es la declaración de un imputado por sí sola, que es lo único que hay aquí, por sí sola no vale para enervar el principio de presunción de inocencia. Hace falta otros indicios de suficiente entidad que de alguna manera corroboren periféricamente lo que cuenta ese citado coimputado. Y esa de 2 de julio del 2004 lanza una idea que a mí me parece muy interesante para lo que yo estoy aquí explicando. Dice que el artículo 6.3d del Convenio de Roma considera uno de los derechos mínimos del acusado, en este caso de Josep Velaz, el interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaran contra él. Claro,
Antes se habló del secreto sumarial y voy a dar aquí una nota que me parece importante a la hora de valorar esta declaración. Yo no he tenido oportunidad de interrogar a Mohamed Mousaten. Yo no he tenido oportunidad de someter esa declaración al principio de contradicción. Alguien que sabe más que yo me dijo, hombre, no, pero la declaración ante las contradicciones de Mohamed Mousaten, alguna acusación pidió la lectura, por lo tanto, se ha sometido, ha venido al plenario. Digo, sí, la habrán sometido al principio de publicidad, eso es una cosa, pero al principio de contradicción no, porque yo no puedo interrogar a un papel. Como Mohamed Mousaten se acogió aquí a su derecho a no declarar, yo tampoco tuve la oportunidad de interrogarla aquí. Como durante la instrucción la causa ha estado secreta, a mí ese secreto me ha perjudicado porque yo tampoco participé en el interrogatorio de esa declaración. Por lo tanto, yo creo que la declaración de Mohamed Mousaten no sirve para enervar el principio de presunción de inocencia, porque además es lo único que hay. Y ahora voy a hablar de otro concepto distinto. Un compañero mío, que además es el que representa a Mohamed Mousaten, yo voy a discrepar de él, espero que no se enfade, pero voy a discrepar de él. Nos habló aquí de la tortura, Yo en eso, en parte, y solo en parte, estoy con el Ministerio Fiscal. Es decir, yo creo que en España los tiempos del crimen de Cuenca, que también describí en esa película, han pasado. Pero yo creo que aquí la policía superó el límite. Y la prueba viva de superar ese límite es la declaración de Mohamed Mousaten. Y me voy a intentar fundamentarlo y explicarme. Miren, de esos 120 detenidos que antes les decía, con los Mousaten sale una circunstancia curiosa, y es que, quitando a los menores de edad, detuvieron a la familia entera, que se dice pronto. Es decir, detuvieron a la familia entera. Otro de los misterios, lo que pasa es que ese misterio ya lo acabo resolviendo. Otro de los misterios para mí insondables cuando me aproximé a este procedimiento fue decir, ¿y a Safia Velar por qué la han detenido? ¿A Alan Mousaten por qué los han detenido? Miren, yo no sé si a ustedes esto les parará razonable o no. A mí me parece muy razonable. Yo creo que los detuvieron única y exclusivamente para tenerlos en el calabozo de al lado y para que su hijo, que estaba en el calabozo de en medio, viviera esa desesperación durante los 5 días que estuvo allí. ¿Eso es tortura? No lo sé. ¿Presión policial? Sí. ¿Presión psicológica policial? Sí. ¿Que la policía superó los límites y rebasó los límites de legalidad en ese interrogatorio? También. Los tuvieron sin dormir, los tuvieron sin comer, interrogados constantemente sin letrado, amenazas. Nos dijo, mire, es que aquí venía una persona disfrazada no disfrazada, pero vamos, que parecía un policía marroquí, nos amenazaba con lo de los 30 años, tal. Yo creo que Mohamed razonablemente se hundió psicológicamente. No me extraña. Probablemente yo no hubiera tardado 4 días, me hubiera hundido antes. Si yo sé que mi madre está en la celda de al lado, sabiendo además que no tiene absolutamente nada que ver con esto, como al final se demostró, y que mi padre está en la celda contigua, y mi hermano en la de enfrente. Yo sé también, y ya lo he demostrado con el tráfico telefónico, que de alguna manera aquí había que engordar la acusación de Youssef, porque lo que teníamos en Bélgica, luego hablaré de la Comisión Rogatoria belga, no servía para nada, desde luego, para nada que tuviera que ver con los atentados de Madrid. Yo creo que además es razonable, que la declaración de Mohamed Mousaten en cierto sentido es una creación artificial. Pues fíjense, que eso es una cosa muy curiosa. Lo único que nos da son datos genéricos, que mi tío me dijo que era de Al Qaeda, que se había estado en un locutorio, y hay un dato que concreta, que es el del dinero en el cajón. Y ese dato lo reconoce Youssef Velar. Dice, sí, en casa de mi hermana Mimuna, su tía Mimuna, había dinero. El problema es que mi patrocinador da una explicación a eso, dice, pero era por una compraventa. O sea, nada que ver con recaudación en las mezquitas y nada que ver con finalidad yihadista. Pero en eso coinciden ambos. El resto de datos que dan, absolutamente genéricos e inconcretos.
Hombre, yo menciono una contradicción. Mohamed dice que una de esas conversaciones en las que defendía la tesis yihadista delante del sobrino estaba Yagua del Borrouti. Yagua del Borrouti ha dicho que eso no es verdad, que él no ha estado nunca en una conversación en la que mi patrocinado Josep Velaz dijera nada relacionado con el yihadismo. Y Yagua del Borrouti aquí fue testigo, y no estaba procesado, era testigo. Y es muy curioso, al hilo de esto, porque Mohamed Mousaten no hace una declaración. A diferencia de mi patrocinado, que solo declara una vez ante el juzgado instructor, Mohamed Mousaten declara dos. Declara, justo el día después de cuando declaró en la comisaría, esa declaración en comisaría ya contaminó la declaración que hizo al día siguiente, pero como al cabo de un mes y medio vuelve a declarar ante el juez. Y a mí esa declaración siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué me llamó siempre la atención? Pues mire, por una razón muy sencilla. Porque lo que viene a decir en esa declaración es, señoría, que tengo mucho miedo, que yo tengo miedo de mi tío por todo lo que he dicho. Yo creo, razonablemente, que el miedo que tiene no fue porque estaba contando la verdad. El miedo que tiene es porque estaba mintiendo. Y lo que hace Mohamed Mousaten en esa declaración es decirle al juez instructor, mire, es que aquí ustedes me han engañado. Me han engañado. Por cierto, eso es algo que describió Yagua del Borrouti. Es que a mí la policía me dijo que si contaba todo esto, ¿recuerdan la famosa, la frase? Para mí sí es una frase famosa. Si colaboras te sales del marrón y si no hay te metes. Eso lo dijo Yagua del Borrouti en el juicio. Y Mohamed Mousaten es lo que le dijo al juez. Es lo que le vino a decir al juez. Oiga, que yo ya llevo un mes y medio en la cárcel. Que encima del lío en el que me han metido, porque no he hecho más que mentir por lo que respecta a mi tío. Luego ya vimos aquí lo que era Alan Mousaten. Mi cuñado Youssef de Al-Qaeda. No va a ser mi cuñado Youssef de Al-Qaeda. Brahim Mousaten. Mi tío Youssef. No. A mí jamás me habló de eso. Jamás en la vida me habló de eso. Y Mohamed Mousaten aquí en el plenario también lo contó. Por cierto, esa declaración está reforzada, porque yo vuelvo a traer el rigor. A mí lo que me enseñaron es que es en el juicio oral donde se practican las pruebas de cargo necesarias para enervar la presunción de inocencia. Por todo eso que he contado del principio de contradicción, que en este caso a este letrado le han vedado absolutamente. Pero es que voy a más. Yo sé que para la fiscal lo que cuenta Mohamed Mousaten, lo que contó aquí, es una película. Pero miren, qué casualidad. Es una película que se ha repetido hasta la saciedad. Claro, el problema es cuando la repiten dos personas con un intervalo de tiempo de 6 meses y que además no se conocen de nada. Y yo traigo aquí a colación que, por cierto, yo pedí una prueba al respecto y no me fue admitida. Y con razón, probablemente, porque no fue un testigo propuesto por esta parte. Ya he contado por qué no lo propuse yo. Que fue la declaración que hizo en instrucción Mohamed El Ouzani, de 21 de abril de 2005, que obra el tomo 129, folio 46.697. Es que también Mohamed El Ouzani nos habla del policía marroquí. No digo nada de lo que declaró aquí Brahim Afalá, del devenir de las declaraciones policiales. Algunas de ellas viciadas porque ni siquiera fueron con abogado. Yagua del Borrouti. Si es que a Yagua del Borrouti, todos los españoles le hemos pagado un viaje a Bélgica a investigar. Eso lo contó él. Lo dijo él aquí. Y me paró en el último. Pero claro, yo lo siento mucho si alguien se ofende. Pero miren, Mohamed El Ouzani, Yagua del Borrouti, Brahim Afalá, Mohamed Mousaten, Josep Velaz, todos son musulmanes. Pero aquí vino otra persona, Manuel Obiols Tucera. Decía el fiscal jefe, y a mí eso me llamó poderosamente la atención. El fiscal jefe utilizó una palabra que era patrón. No recuerdo a qué se estaba refiriendo en el momento, pero dijo, esto para mí es un patrón de comportamiento. Ustedes oyeron a Manuel Obiols Tucera, ¿les suena? Esta es esa persona que en el momento más equivocado de su vida realizó la llamada más equivocada de su vida, que fue cuando llamó a Telemadrid. El pobre hombre llamó probablemente 10 segundos antes de que llamara aquel que llamó para decir la cinta reivindicativa está en una papelera al lado de la M30. ¿Y qué hicieron con esta persona? Que lo único que hizo en la vida fue una llamada equivocada. Que lo único que le incrimina, o lo que le incriminaba en el 11M era haber realizado una llamada equivocada. Este es español. Esta persona es española. Está habituada, sabe lo que es la policía. Bueno, pues le tienen en comisaría desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. En uno de los momentos de su declaración, pobre hombre, no se le ocurrió otra cosa que decir, mire, yo es que trabajo con árabes. Bueno, pues para que queremos más. Has llamado
10 segundos antes o 10 segundos después, no lo sé exactamente, que la persona que reivindicó o que echó la cinta en la papelera de la M30, y encima hablas con árabes. Desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pero no nos dijo solo eso, no. Que si cambiaron la declaración, que si luego la cambiaron... Que hombre, a mí la policía me trató bien, pero me presionaron. Que me interrogaron 10 policías. Y a ver si esto les suena. Que me dijeron que mi novia también había sido detenida. Que mi novia también había sido detenida. Yo establezco un paralelismo muy claro entre la novia de este señor y la madre de Mohamed Moussaty. Y la verdad, lo que a mí me ha llamado la atención es que era verdad. Es que la novia la tenía en el piso de arriba. Detenida no, pero en el piso de arriba. Quisiera ver, o quisiera saber, la verdad es que no lo supe, si a la novia también le hicieron ir voluntariamente. Yo digo con todo respeto, que a mí me parece que aquí la policía pasó el límite y que eso tiene que tener una consecuencia jurídica. Por eso les decía que yo no estoy de acuerdo con mi compañero, lo siento. Yo sé que luego igual se enfada. Yo creo que aquí la tortura, el relator de Nación, yo creo que eso aquí no pasa. Pero que aquí pasaron el límite, claro que pasaron el límite. Con Mohamed Moussaty, desde luego. Y eso vicia su declaración. Paso ahora... Voy a dejarlo más complejo para el final. Es la comisión rogatoria belga. Miren, yo... Lo mismo que hago con todo. Primero... ¿Qué calcula que le queda, señor Delgado? Media hora. 30 minutos de descanso. Muchas gracias.